Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes a la segunda jornada del segundo curso internacional de bronquiectasias, su modalidad virtual. Y en esta oportunidad vamos a tener un bloque bastante importante con ponentes internacionales. Quienes habla es el doctor Rafael Raño Ortega, médico neumólogo de Lima, Perú, y quien los acompañará en calidad de moderador. Una breve reseña sobre la doctora Alice Turner. Ella es del Reino Unido, es profesora de medicina respiratoria, consultor honorario, médico respiratorio y directora del Departamento de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Birmingham. Investigadora enfocada en la patología EPOC, COPD, y en deficiencia de alfa-1 antitripsina, y autora de más de 200 publicaciones en revistas de alto impacto. Good morning, Dr. Alice Turner. Please, let's get started. Buenos días, doctora Alice. Por favor, empecemos. Thank you to be here. Gracias por estar aquí. Would you like me to begin? ¿Me gustaría que empecemos? Yes. Sí. Okay, I'll just get my slides up. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. So, thanks very much for inviting me Muchísimas to gracias speak por today. invitarme a hablar el día de hoy. Voy a estar hablando sobre la deficiencia de la antitripsina alfa-1 y la bronquiectasia. I thought it would be helpful to give a Yo creo small que sería muy introduction útil about tener what una alpha-1 pequeña antitrypsin introducción deficiency de is. lo que sería, de lo The que es normal esta phenotype of alpha-1 is deficiencia. MM. El genotipo in this normal we y produce regular es wild-type el alpha-1 MM antitrypsin. y es donde The most producimos la common severe antitripsina. deficiency genotype Entonces, is la the Z deficiencia, genotype. el genotipo de And in this one, deficiencia we más común produce es el both PIZZ. Z-alpha-1 Entonces, monomers and es Z-alpha-1 donde polymers. donde producimos, result of, tenemos esta falla the en los vasos normal gene sanguíneos. is that Entonces, alpha-1 el will problema con bind esta to deficiencia de neutrophil elastase genotipo es and donde inhibit neutrophil el, elastase, se which will therefore inhibe stop elastase el, damage to the lungs. se inhibe la In the elasticidad, ZZ lo que genotype, daña what el happens pulmón. is that the Entonces, en este ZAAT tipo de proliferizes genotipo in the liver, es que el which has the ATT se potential libera to en lead el to hígado, cirrhosis. lo que But genera because the una protein is citosis trapped potencial within the porque la liver, as you can proteína see está here atrapada en el illustrated by these hígado, como pueden polymers, ver en we have lower esta circulating en esta levels and therefore a presentación. lesser Entonces ability circula de to manera muy inhibit neutrophil breve elastase, which is what y ultimately leads to lung inhibe la disease. elasticidad de los genotipos. In the pathology of En alpha-1 la leads us patología now to es many lo new que vemos. treatments. Hay que, Most of this aquí is hay not muchos yet relevant tratamientos. directly to Aún no son bronchiectasis, muy but it's useful to relevantes o understand to have a relacionados a la base understanding of bronquiectasis, alpha-1 pero nos antitrypsin sirven para deficiency, why you might want to entender test for it, and what treatments will be cuáles possible son for los your tratamientos patient que in the serían future. posibles en el paciente para el futuro. The mutation in the La ZAAD mutación alpha-1 gene is en inserted este AD. gen And now we are es starting la to develop serpina gene 1. addition technologies and Es gene donde editing se están technologies to relacionando, directly se address están this at the desarrollando source incluso in diferentes DNA tecnologías or in genéticas mRNA. como una antifuerte en It el can also ADN o en interfere el with the RNA ARN, to stop the polymerization in the perdón, en la ribosomes when interfaz del reduces the ARN, stress within the porque endocytes esto in al momento particular de, and digamos, in de the Golgi modificarla, apparatus. se reduce el estrés In y the permite Golgi la apparatus is where operación. folding of alpha-1 Entonces, occurs. And we se also have ve que potentially new en los oral agents conectores which de may los correct the pliegues folding and therefore let the y en alpha-1 el into the intestino o en bloodstream el more aparato normally. Golgi hay mayor Alternatively, we can circulación. get the Entonces, alpha-1 antitrypsin alternativamente, back podríamos using what's known as augmentation utilizar therapy. la And this terapia de understanding of the aumento. pathology is now Y esto leading nos to a permite whole tener un raft of treatments entendimiento de la that may be patología relevant to your alpha-1 patient who also has y el que es relevante bronchiectasis para in su due course. paciente alfa-1 sería la bronquiectasia como efecto So how colateral. common is alpha-1 antitrypsin Entonces, deficiency? ¿cuál es Being a en qué partes del carrier for mundo es alpha-1, más común having ver one esta abnormal deficiencia? allele, a normal one Bueno, M and one abnormal one Z, is normalmente very, vemos very common. el genotipo más We común can como see la in the anomalía majority M of y la studies that anomalía know Z. about La mayoría de alpha-1 are estudios published no ven from nada sobre Europe and alfa-1. La from mayoría tienen migrating publicaciones de populations Europa from there. y de las poblaciones que migran If we desde look at allí. people who've got Si es que two vemos a las abnormal personas genes, que tienen los you can dos see genes that the anormales, majority of the high podemos ver que la prevalence is mayoría de ellos tienen in una gran prevalencia countries where we have en seen países migration from donde hemos Europe, visto either migraciones from de white Europa, Caucasian or ya Hispanic sea de populations.
la población hispánica o caucásica. Así que en Sudamérica probablemente tengamos una prevalencia de una sola deficiencia que viene de la migración de Portugal y España, que son los países, digamos, que han migrado por allí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del COPD y relacionado con la bronquiectasia? Bueno, daña el pulmón a través de su falta de enzima. Y cualquier paciente con COPD con bronquiectasia normalmente tiene un FEV1 más bajo. Normalmente tienen la enfermedad a nivel cilíndrico en la base de los pulmones. Normalmente la colonización de las bacterias está en una etapa estable y las personas normalmente tienen una prognosis pobre con grandes exacerbaciones o crisis y con una alta tasa de mortalidad. Y también vemos alteraciones en la microbioma que está relacionada con este endotipo emergente. Es por eso tenemos que pensar en el alfa 1 porque esencialmente es el endotipo del OCDP. Entonces, ¿por qué la bronquiectasis ocurre en la antidisciplina alfa 1? Porque aquí nos muestra la falla usual de la proteasa de la mucosa que no se opone. También vemos daño estructural, falla al momento de la limpieza del drenaje mucoso y también vemos una fuerte infección bacteriana, lo que produce la inflamación de las vías aéreas, como el paso 4, en donde vemos una inflamación, digamos, fortalecida en el alfa 1, con un factor de riesgo potencial, lo que mejora en sí la enfermedad. Entonces, esto es un poco de teoría, pero normalmente se ve, esta bronquiectasia se ve asociada con la deficiencia de la antitripsina de alfa 1. ¿Por qué? Porque tenemos una prevalencia que es bastante general, como aspecto positivo en la población general que ya hemos indicado y que aparecen en los registros internacionales, por ejemplo. Tenemos prevalencia similar con otras enfermedades genéricas que se causan, con la causa de otras enfermedades genéricas que se ven en los registros de bronquiectasia, pero como aspecto negativo tenemos que la prevalencia se estima con una variación muy amplia y hay una frecuencia similar a la COPD usual o la COPD usual y hay una ausencia de asociación alélica. Entonces, vemos la asociación genética, pero no vemos asociación genética en los estudios de epidemiología. Definitivamente, estamos haciendo más investigaciones en mi grupo de trabajo. Entonces, empezamos haciendo una revisión sistemática para saber cómo es que lucen esta deficiencia de antitripsina en la bronquiectasis y cómo se ven en los pacientes alfa 1. Hicimos 14 estudios radiológicos, 4 estudios microbiológicos, 2 estudios de biomarcadores en 751 pacientes, dentro de los cuales 322 tenían la ATD con bronquiectasis. Y tuvimos muchos pacientes en estudios, pero muchos estudios eran muy locales y se reportaban de la misma manera. Entonces, tuvimos que llevarlos. No podíamos tener conclusiones diferentes de cómo lucía la bronquiectasis. Entonces, buscamos el registro ARCO internacional que viene de muchos países en toda Europa, así como en Canadá, América y Australia. Y esto se realizó cuando estábamos en el registro de la ecuación y estudiamos 505 pacientes con un nivel muy bajo nivel de deficiencia y 235 con su deficiencia similar. Las características es que más del 70% tenía bronquiectasia solo y el remanente tenía bronquiectasia con alguna enfermedad subyacente.
lo que variaban nuestros marcadores. A la derecha podemos ver, hablando de manera general, la enfisema y el impacto de la enfisema. Entonces, los pacientes que tenían enfisema tenían un menor nivel de la FEP, porque con los pacientes que no tenían la enfisema, tenían un nivel ligeramente superior. Entonces, la FB1 estaba impactando en la limpieza de la mucosa de los pacientes. Pero cuando la bronquiectasis era baja, digamos, el moco se podía liberar con mayor facilidad. Ahora, realizamos un análisis similar en Birmingham, en el Reino Unido, para obtener y también se utilizó la información clínica disponible y se realizó en 1936 pacientes con genotipos ZS y ZZ. 239 tenían diagnosis de bronquiectasia, pero en un grupo más pequeño tenían bronquiectasia con COPD, lo que nos ayudó a hacer un modelamiento de registro logístico para ver cómo se asociaba la bronquiectasia sola con la bronquiectasia con COPD subyacente. Entonces, mientras que la bronquiectasia aún se asociaba con la presencia del genotipo ZZ en pacientes sin COPD, pudimos ver que los que sí tenían COPD tenían una prevalencia mayor del genotipo ZZ. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Vimos, viendo si es que los pacientes con bronquiectasia tenían peores síntomas. Hubo un estudio publicado en una conferencia europea donde se mostró un abstracto, donde se vio a la bronquiectasia relacionada con una ligera hemosis e internamente vimos el incremento en el score de las personas, independientemente de que no tenían bronquiectasis, independientemente si es que tenían COPD o no, pero en otro estudio publicado no podemos ver ninguna asociación entre la reducción de funciones o exacerbaciones con la bronquiectasia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí como resultados? ¿Por qué eran tan heterogéneos? Porque por el nivel radiológico de la enfermedad. Entonces, intentamos cuantificar a través de tomografías que se realizaron a estos pacientes con bronquiectasis en el día 1 y en el último día, y para poder ver el índice de severidad. Entonces, este se utiliza para poder identificar la bronquiectasia. Entonces, esto se ha validado a través de el score BSI, no se aplicó y se validó a través de la hospitalización, de la observación y los análisis. Y observamos también incluso un índice de mortalidad, pero no se pudo aplicar el índice de mortalidad para bronquiectasis porque el genotipo estaba compuesto por colonización, mortalidad, apariencia radiológica, entre otros. Para poder asegurarnos de que no tengamos ningún tipo de error en la heterogeneidad de la bronquiectasia. A todos los pacientes con bronquiectasia y como una muestra de control en este estudio en Birmingham, se les realizó una tomografía donde se evaluaron el subtipo radiológico de la bronquiectasia. Entonces, lo primero que se puede ver en los sujetos de control es que en realidad muchos de ellos tenían bronquiectasia cuando se les observaba por sí mismo, y esto nos muestra de que tenían una gran muestra clínica como evidencia, como síntomas, y en mucho menor grado los pacientes no mostraban síntomas muy claros. En rojo se muestra de que
La mayoría de ellos tenían bronquiectasia, pero en el lado derecha podrán ver de que la enfermedad, digamos, se manifestaba con una reducción ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. De esta manera ayudamos a evitar los sesgos del estado real del pulmón. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en nuestro estudio, vimos de que la enfermedad en término medio es predominante, pero hay demasiado control en los pacientes que tienen la referencia de algún tipo de bronquiectasia. Normalmente su forma es cilíndrica en lugar de cística. Y existe también la prevalencia que se muestra a la mano derecha en la tabla. Entonces, estos subtipos radiológicos eran importantes para afectar los resultados y encontramos de que la presencia de morfología quística estaba, tenía una relación con la reducción de la función pulmonar. Entonces, cuando empezamos a controlar el fenotipo de la bronquiectasia, replicábamos la asociación que teníamos con la prognosis que se hicieron en estudios previos, pero con otras enfermedades císticas no encontramos otro marcador radiológico relacionado con el FB1, el CACO, el TLCO, los rangos de exacerbación o los síntomas de un análisis de multivariación. Entonces, vamos a hablar de la colonización bacteriana. Como mencioné anteriormente, la colonización bacteriana es más común en pacientes que tienen bronquiectasias junto con OPCD. Normalmente sabemos de que la colonización implica una presencia de bacterias en estado estable, implica de que estas también se puedan incrementar debido a una exacerbación, lo que a su vez podría ser más exacerbaciones. Entonces, se tomó muestras de esputo de los 294 pacientes con AATD, de los cuales 379 tenían colonización estable con B616 ASCOPD. 61% de ellos tenían una colonización global con una influencia en 21%, 15% tenía Pseudomonas como bacterias y luego había 56% de colonización en personas sin bronquiectasia comparado con 73% de personas con bronquiectasia y lo comparamos como una revisión sistemática de la colonización y se observó que era más usual de lo que implicaba la COPD, que es un 41%. Definitivamente se puede ver en los pacientes con bronquiectasia tenían una mayor colonización y a la mano derecha podemos ver el número de bacterias en términos de colonización por mililitros, el estado estable y la exacerbación, e independientemente del porcentaje en el que esté presente, el número se incrementa en la exacerbación como se esperaba, pero los pacientes con bronquiectasia tienen el mismo número el mismo porcentaje cuando están estables con los pacientes sin bronquiectasia cuando están exacerbados. Entonces, definitivamente esto implica que la exacerbación con la enfermedad es mucho más alta como se esperaba. Entonces realizamos mucho más análisis que nos mostraban lo que habíamos encontrado de manera más amplificada, mayores índices de exacerbación. Pero hablando de manera general, definitivamente estábamos hablando de la colonización de estafilococos, la presencia de hongos en la bronquiectasia. Entonces, ¿qué más se sabe? ¿Cuáles son los siguientes áreas futuras de investigación? En la bronquiectasia con alfa 1. El microbioma probablemente sea la siguiente área de estudio. Para ellos que no están familiarizados con ella, este es un efecto que
parece en función de la presencia de las bacterias en el ADN. En este biotipo, en teoría, vemos que los genotipos son primitivos para ciertas comunidades microbianas y también vemos interacciones bidireccionales con algunas especies que posiblemente puedan tener, digamos, un empeoramiento de la situación. Y en el proceso de estudiar este alfa-1 en los pacientes junto con el microbioma, también observamos que existe un impacto en los polímeros PIS. Entonces, como conclusión, la deficiencia de antifipomas alfa-1 es un riesgo factor o una causa de bronquiectasia. Sin embargo, hay algunas similaridades con la bronquiectasia con COPD, con los pacientes con bronquiectasia sin COPD vemos FEP1 menor, más colonización y enfermedad basal cilíndrica. Pero hay algunas características que no son similares con la COPD. Los rangos de exacerbación y el resultado generalmente no está muy claro. Y vemos en el estudio que hicimos, lo mostramos de que había algún progreso consistente, pero un número muy pequeño de pacientes. Hay demasiada heterogeneidad y eso sea probable porque si es que la alfa-1 está causando la bronquiectasia y está relacionada con COPD, existen más, digamos, mayores crisis. Entonces, el trabajo futuro va a ser el microbioma, los biomarcadores y los endotipos para poder diagnosticar pronto a los pacientes. Esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy y estoy encantada de tomar preguntas. Thank you very much. Muchas Dr. gracias, Alice, for your excellent Dr. presentation. Alice, por esta excelente presentación. I have a question. Tengo una pregunta. Lo voy a decir en español para los asistentes. ¿Cuáles son las características más frecuentes de las exacerbaciones de bronquiectasia en estos pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina? The most frequent clinical features Las más características clínicas, las más comunes, bueno, creo que depende de dónde se vea la bronquiectasia, en la enfisema o en qué estadio. Por ejemplo, si tienes un paciente que fuma, tiene bronquiectasia, pero no ha desarrollado COPD, puede que tenga un subtipo radiológico muy alto y con mayor tendencia a la colonización. Pero si es que tiene COPD activa y tiene, digamos, bronquiectasia, la colonización va a ser, digamos, media. La diferencia cae cuando la bronquiectasia está sola o va junto con COPD. Okay. Thank you, Alice, for your participation. Gracias, Alice, por tu participación. We are very proud Estamos muy orgullosos de estar contigo. Eres una gran investigadora en la presencia de AATD. Muchísimas gracias por invitarme. Disfruten el resto de la reunión. Gracias. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.